para mí, forma de ver los negocios y de ver la vida en general. Tú tienes que ir avanzando. Entonces tú pasas una etapa en donde tú eres emprendedor, en donde tú estás aprendiendo a hacer. Validando la idea de negocio. Claro, validas eso. ¿Entiendes? Entonces, pero tú llegas a un momento en que tienes que consolidar también, porque ya no todo el tiempo eres inexperta. Hay algún momento en que tú tienes que abordar tu nicho. Y ese nicho es tu expertise. Y ahí está tu valor agregado. Cualquier persona puede hacer jugo de limón. Todos podemos hacer jugo de limón. Tomar limón, exprimir, agua, chucu, ¿ya? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo vendo jugo de limón? Ese es el secreto de un emprendedor. El ver de qué manera, de cuál es la mejor manera para vender lo que yo tengo. Estamos aquí en el tercer capítulo de Locura Financiera. El día de hoy tengo una invitada de lujo, se llama Cherry Garrido, es periodista de San Carlos, empresaria del rubro inmobiliario. Me encantó que era de San Carlos y me encantó que sea mujer y que se presentó como una empresaria. Cherry, preséntate y cuéntanos quién es Cherry Garrido. Oye, un gusto de poder estar aquí contigo. Te sigo ahí tus podcasts. Seguro que después te vas a hacer famoso, así que vamos a aprovechar esta plataforma mientras que estás en ese camino. Bueno, mi nombre es Cherry Garrido, como tú decías. Yo soy periodista de profesión, nacida, criada en San Carlos, Ñuble. Luego me fui a estudiar periodismo a Temuco, en la Universidad de la Frontera. Y hice parte de la carrera como periodista durante unos años. Trabajé en Concepción, donde conocí a mi marido y me casé. Y trabajé ¿Periodista también... igual él o no? No, imposible. Dos personas que hablan mucho sería demasiado. No, él es ingeniero. Perfecto. Y nos fuimos a vivir a Santiago. Ahí trabajé en la Cámara de Diputados un tiempo, unos años, y también trabajé en la Telefónica cuando se fusionó con Movistar. Y el periodismo en términos generales siempre fue muy mal pagado. Y eso no me importó tanto hasta que evidentemente las crisis generan cambios en las personas, y una de esas crisis importantes familiares me llevó efectivamente a entrar al mundo inmobiliario. Primero al área de marketing de una empresa inmobiliaria. ¿Pero una empresa grande o una empresa...? Sí, trabajaba en Brotec. ¿Pero todavía se llama Brotec? Ahora se llama Brixa. Sí, esa pero Brotec es una empresa que yo diría que era grande en su tiempo. Estamos hablando hace 15 años atrás. Perfecto, ¿ya? Para contextualizar ahí. Claro, estamos hablando hace 15 años atrás. Era grande, una empresa importante dentro del rubro, la cual me enseñó muchas cosas, y trabajábamos en las salas de venta. ¿Pero como vendedora propiamente tal o como ejecutiva de algún cargo? Primero entré más al área de marketing y luego entré de lleno al área de ventas. Perfecto. Pero como tú eres periodista, ¿qué hacías en marketing? Esa parte no... Lo que pasa es que tú generabas campañas. No sé si se acuerdan, pero voy a hacer la retroépoca de lo que era el mercado inmobiliario en ese tiempo, pero no existían... las redes como Instagram, no existía la fidelización online, todo era presencial, súper 100% presencial, y todas las campañas o todas las estrategias que se usaban para poder vender eran presenciales, o sea, eran de la persona que se pasaba por fuera de la calle, contratábamos algunos volanteos para poder en el fondo llevarlos a tu proyecto, competíamos también con otros proyectos alrededor, principalmente en Ñuñoa y Providencia en ese tiempo. Perfecto. Inventábamos diferentes cosas para poder llevar, evidentemente, a este público caminante. Inversionista, claro. Y para llevarlo en el fondo a tu proyecto. Y ahí inventamos, por ejemplo, las ventas nocturnas, en donde teníamos ahí pisco sour, picoteo, para llevar a las familias y los fines de semana a las salas de venta. Antes se usaba mucha papelería, mucha gigantografía, mucha publicidad de camino. Otro tiempo. Definitivamente era otra época donde todo era 100% presencial. Pero no es tanto, son 10 años, igual ha cambiado bastante entonces el mercado. O sea, movido... No, el mercado yo creo que en general... la estrategia de venta, pues, o sea... Sí, no, es que es otro mundo.
Yo lo dividiría en tres, en realidad. Está en la roca época, estamos hablando de 15 años atrás, en donde la gente compraba viendo, entonces todas las campañas eran En sala de venta. camineras, todo se hacía en sala de venta, todo era presencial, todo lo que era digital era impensado. Luego vino la era más digital, en donde efectivamente se hacían campañas online, donde comenzamos a ver, no sé, me imagino yo, Fotolog y después Internet y después Google y después un montón de cosas más, digamos. Y se hacía campañas digitales. Se invitaba a mucha gente de manera digital. Y después vino la pandemia y ahí fue el quiebre que es irreversible finalmente porque se creó un formato de venta en donde tú podías comprar un departamento online. Eso es algo que... Es maravilloso para mí. Era un poco absurdo. Impensado antes. Impensado porque estamos hablando de ventas millonarias. Es mucha plata. En donde tú tomas decisiones en general que tienen más que ver con los resultados que con el producto mismo. Entonces todo eso mutó. Y efectivamente, o sea, es otro planeta hoy día el mundo inmobiliario. El mundo de las ventas en general, pero principalmente el mundo inmobiliario que era muy, muy tradicional. Entonces, nos tuvimos que ir adecuando a eso, tuvimos que entrar... las comunicaciones nos sirvieron muchísimo, al menos al equipo que nosotros formamos. Las comunicaciones fueron trascendentales para poder dar el paso y dar esa modificación de estrategia de venta. Pero tuvimos que actualizarnos, o sea, yo no nací en la época digital, en donde no soy nativo digital, entonces yo tuve que aprender a hacerlo. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Estudiaste? ¿Tomaste mentor? ¿Hiciste? ¿Cómo Hoy llegaste día a esa parte? estoy en la etapa de la mentoría, Perfecto. pero partí con cursos que también hoy día ya también están obsoletos, pero cuando partió toda esta cuestión tenías que efectivamente prepararte también de la manera que había, que era principalmente en universidades que prestaban algún tipo de curso o algún tipo de diplomado, que te permitía en el fondo ir avanzando e ir adecuándote un poco al marketing. Oye, el marketing, lo que vende hoy día, en un mes más no vendes, ¿cachai? Y es una locura. Sí, es una locura veloz, en donde también tienes que adecuar la formación de equipo y la gestión de venta a esta locura. O sea, no puedes tú quedarte y pensar que lo sabes o que la hiciste en el fondo. Esto es dinámico y eso es lo entretenido también del mercado en general. Un poco estresante, pero sí lo vas en el fondo entendiendo, también te habitúas un poco a eso y también logres resultados. En el fondo también resultados medibles finalmente. Es que lo más difícil, porque la mayoría de las personas buscan, pero te ofrecen miles de sus servicios, te ofrecen, pero ¿y cómo medimos lo que tú me estás ofreciendo? Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que no hay ningún producto per se malo que no se pueda vender o que no pueda tener resultados. Pero sí uno requiere de aprender ciertas cosas que son muy básicas, pero que para la persona que no es del área puede ser limitante. Yo vengo del área de las letras, no vengo del área de los números, por lo tanto, el aprender números sí fue un tema súper limitante. Es difícil entender la Claro, contabilidad. La contabilidad, ni hablar, eso ya es con palabras súper mayores. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos que entender el tema de cómo funcionaban los negocios. Yo siempre he pensado que no hay sueños pequeños. Porque tienes que hacer el mismo esfuerzo en el fondo. Tú para soñar en pequeño o soñar en grande tienes que hacer el esfuerzo de soñar. Tal cual. Y de planificar y de esforzarte. Ahí lo único que cambia es el resultado. Entonces, si tú realmente piensas, y la razón por la cual, cuando hablábamos antes el tema de ser empresario y no emprendedor, no es porque yo considere que ser emprendedor es malo. ¿Entiendo? Lo que pasa es que ser emprendedor es una etapa. Para ti una etapa de aprendizaje, tú dices. Lo que pasa es que tú no puedes ser eternamente emprendedor. Para mí, forma de ver los negocios y de ver la vida en general. Tú tienes que ir avanzando. Entonces tú pasas una etapa en donde tú eres emprendedor, en donde tú estás aprendiendo a hacer. Validando la idea de negocio. Claro, validas eso. ¿Entiendes? Entonces, pero tú llegas a un momento en que tienes que consolidar también porque ya no todo el tiempo eres inexperto. Hay algún momento en que tú tienes que abordar tu nicho. Y ese nicho es tu expertise. Y ahí está tu valor agregado.
Eso no ocurre de un momento para otro, no es que ocurra de hoy día voy a ser experto inmobiliario. Y vamos, no funciona así. Ya que diste en eso, ¿cuánto te demoraste más o menos en ser la empresaria del rubro inmobiliario? Yo diría que 10 años en poder consolidar un, un formato que permitiera hablar con propiedad de algo, Entiendo. ¿ya? Porque en ese rubro inmobiliario, en el rubro que yo me manejo, que es el inmobiliario, es un nicho que tiene diferentes áreas. Entonces tú no... Ahí está el corretaje de propiedades, que es el tradicional y que también mutó, hoy día también es digital. Está el área de la venta de proyectos nuevos, está el área de los paños inmobiliarios, está el área del marketing inmobiliario. O sea, es muy, muy amplio, muy diverso, es un mundo. El mundo del tema inmobiliario. Trabajan muchas áreas, principalmente era un área masculina cuando yo ingresé al mercado. Eso te iba a preguntar, porque igual antiguamente era dominada por los hombres, o sea, todo el tema de la construcción. Algo me comentaste que tu rubro igual se dedican a desarrollar paños inmobiliarios, Sí. o sea, eso antiguamente era pensado que llegara una mujer ¿Y cómo llegaste ahí? Por casualidad, como gran parte de lo que uno finalmente emprende, por casualidad y por necesidad. Por necesidad entré al mercado inmobiliario, luego comenzamos a gestionar como corretaje Perfecto. y uno de esos corretajes fue a una empresa de desarrollo inmobiliario. Ellos generaban paños y generaban productos de construcción finalmente, como con arquitectura principalmente. Entiendo. Y esta persona, la cual nosotros hicimos un corretaje específico, me preguntó. ¿Y cómo corredora y cuántos los valores aproximadamente que se ganan en comisión? ¿Todavía siguen siendo lo mismo? El 2% más ¿Sigue IVA siendo? era lo que Se mantiene igual. se mantiene igual. Yo diría que se mantiene igual. Lo que cambia hoy día en el corretaje en específico es la forma de hacer corretaje. Antes el corredor de propiedades era muy, muy pasivo dentro de la gestión. Uh-huh. Principalmente porque tú publicabas en los portales y los portales llegaban a tus clientes y todo bien. ¿Cachai? O sea, tú hacías 2%, bienvenido. Claro, es que tu inversión era súper clara desde el principio. O sea, tú lo que tenías que hacer es invertir en los portales, principalmente en el portal inmobiliario en el caso de Santiago. En regiones es un poco distinto, es un poco más complejo en regiones. Pero en Santiago era estar en el portal inmobiliario, hoy día TokTok, GoPlaceit y otros, ¿ya? Hoy día eso es totalmente insuficiente, no hay ninguna posibilidad de que un corredor pueda, en el fondo, vivir de esto sin entrar a la tema digital. La digitalización, O sea, el marketing. Claro, entonces eso es imposible e impensado si el corredor no se actualiza respecto a eso. De hecho, yo trabajo con muchos corredores en Santiago y la idea, en el fondo, también es trabajar hoy día... De manera colaborativa. De manera colaborativa, y la idea, yo me vine en el fondo hace un año a San Carlos de nuevo, pero la idea es trabajar desde Ñuble y Biobío, con equipos desde acá, para Santiago. Y la parte esa del desarrollo del que me hablaste del paño. ¿Sí? ¿Y ahí cómo se gana ahí? No sé, o sea, porque tampoco eres corretaje eso, ¿o sí? Mira, no es corretaje propiamente tal, pero tiene una arista que sí es similar, que tiene que ver con la necesidad de captar propiedades para poder armar un paño. Ahora entiendo. Tú lo que haces es armas o diseñas un terreno con potencial inmobiliario desde cero. O sea, tú vas caminando por aquí y viste, hay un sitio vacío y justo dije, está la posibilidad de vender a la vecina y... Bueno, así empezamos. Ya no es así. No, tampoco es así. Pero así empezamos. O sea, perfecto. Este arquitecto que hicimos la gestión de corretaje nos enseñó lo que las inmobiliarias y constructoras quieren de los paños. Es decir, nos enseñó, por ejemplo, el tema de lo que es un estudio de cabida,
ver efectivamente las zonificaciones, los planos reguladores, las modificaciones, las excepciones que existen. No, y un y tema largo eso, etcétera. porque la municipalidad, dicen que por ahí es súper complejo cuando hacen todas esas cosas. Sí, no vamos a echar al agua a ninguna No, no. municipalidad. Súper buena onda con las municipalidades, pero Hay que sí, quererla. sí. Somos amigos colaboradores, Claro, pero trabajamos juntos. sí hay municipalidades, bueno, tanto en la región metropolitana como en regiones, que funcionan algunas bien y algunas muy mal. Pero como esto es trabajo, uno tiene que ir igual habituándose. Pero la idea es que las municipalidades también vayan igual modernizándose un poquito, digamos, Ojalá. de manera que permita darle movimiento y agilidad, porque esos proyectos también son recursos para las Es que yo comunas, soy un convencido desarrollo. de que si tú llegas a una ciudad y ves estas plumas, compadre, ahí está creciendo, está Sí, pasando algo. está Hay pasando. trabajo, hay pega. Y aquí mismo en Ñuble, yo cuando vi la construcción del nuevo hospital, mágicamente aparecieron 3 o 4 constructores al tiro parando torres. Entonces, si nos ayudaran a hacer esos trámites más fáciles, mucho mejor, diría Sería muy estimulante. yo. Sí, sí, sí. Pero bueno, llegué así, en el fondo. Este arquitecto nos tomó y nos dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un equipo de venta, yo necesito terreno, yo les enseño, armen terrenos para nosotros. Y así iniciamos a hacer terrenos inmobiliarios. Bueno, pero ahí tú vas, negocias con si es que los venden o no, y Sí, haces la gestión y les vendes así empezamos en el fondo. Empezamos a tocar la puerta, señora, su casa muy Y ahora bella. es más moderno, sí, me ¿Verdad? imagino, ¿no? Sí, porque ahora tienes más información online. La pandemia llegó en el fondo también a modernizar todo lo que instituciones públicas que se vieron obligadas a digitalizar parte de la información. Por suerte. Sí. Y podemos en el fondo contar con información un poco más precisa respecto a los propietarios, respecto al potencial que tiene el terreno, la propiedad. En el fondo esto es un win-win en el caso de las inmobiliarias y de los vecinos que pueden vender efectivamente a precio inmobiliario. Ah, pero eso es la otra. Tú cuando negocias con en este caso, posible vendedor, no es precio mercado, sino precio... No, es precio inmobiliario. Ya, que es Porque, distinto, porque porque está el estamos precio hablando, mercado y... sí, porque estamos hablando de gente que no necesariamente está buscando vender hoy día. Ya entiendo. Pero sí están abiertos a vender si es que llega una buena oferta. Y esa buena oferta no puede ser igual que el mercado, porque el mercado La tendencia debería ser un poco superior, según yo. tendría que ser un poco superior, sí. Ah, ya. Ahí está el atractivo. Está el atractivo, evidentemente, y se generan muy buenas alternativas para aquellas personas que tienen propiedades en terrenos que tienen potencial inmobiliario. Te hablo de la posibilidad efectivamente después de comprarte departamento en el mismo proyecto, como parte de pago, o recibir ganancias muy superiores a lo que recibirías tú si lo vendes en particular. No sé, estamos hablando de, te voy a dar un ejemplo en la Florida, por ejemplo, una casa que valía, no sé, 150 millones, tú puedes obtener 250. Es harta la diferencia. Es alta la diferencia. Y aprovechando tu ojo clínico, tu ojo experto aquí en Ñuble, hay potencial en San Carlos ahí, así, porque San Carlos no tenemos grandes torres. Pues. No hay grandes torres. No hay. Pues. Pero sí, las comunas, bueno, San Carlos es una comuna que en general su plano regulador es bien restrictivo. Ah, ya. Por eso tú ves la dificultad que no se pudiera, pero sí tiene el potencial para poder... Sí, porque es una zona que permite en el fondo la densidad o el mercado de tener en el fondo proyectos de altura o algún, no sé si de 18 pisos, pero no sé, 12 pisos, ponte tú, se puede. Pero acá en Chillán sí está el plano regulador y sí se permite. Hay zonas muy atractivas que no las vamos a spoilear, pero ahí pero en la vecinos interna nos pueden llamar. dejar el dato poder... No, pero sí, hay zonas que son atractivas y que efectivamente tienen un potencial. Conecten acá hasta para que vamos a crecer más Ñubles. Yo digo, Sí, yo quiero ver más plumas para que vamos a seguir creciendo. No, y además que hay empresas que son locales y que pueden desarrollar o pueden unirse para desarrollar proyectos que sean atractivos. Los invitamos también a eso, las empresas que hoy día a lo mejor parecen medianas o pequeñas, la alianza genera mayor potencial, mayor fuerza, a lo mejor genera estrategias entre empresas constructoras, puede generar proyectos súper interesantes. Somos una región nueva y eso nos da un infinito para poder ¿Qué más crear. atractivo que eso? O sea, técnicamente
somos la región más pobre, porque somos una de las regiones más pobres, pero nos permite tener mayor potencial porque ya tenemos más hambre. Yo siento como región, yo tengo demasiada hambre, o sea, que no me conozcan me desespera. Entonces yo necesito que la gente nos conozca, que sepa que Ñuble existe, que sepa que hay gente como Xavi, que es de Ñuble, de San Carlos específicamente, que hace cosas maravillosas. Imagínate, tuviste mucho tiempo en Santiago trabajando y estás desde acá trabajando para Santiago, o sea, Exacto. ¿qué mejor? O sea, se puede hacer. La pandemia dejó muchas dificultades, eso es evidente, mucho sufrimiento también, pero comercial y laboralmente generó un mundo, un universo de posibilidades. El hecho de que exista el teletrabajo es una posibilidad más. La posibilidad de generar reuniones con grandes empresas en la región metropolitana. Hoy día se ha generado también un movimiento en donde las grandes empresas no todas van a estar localizadas en Santiago. Porque la posibilidad... Sí, porque la posibilidad de hacer negocios online o de generar movimientos profesional desde cualquier lugar te permite efectivamente generar tus centros de negocio en otros lugares, no necesariamente en Santiago. Hay mucho profesional que ha regresado a las zonas donde nacieron, en el caso mío a San Carlos. De Santiago volvimos a San Carlos. Sí, pero ¿sabes qué? Eso es para mí, para mi familia, ha tenido muchísimos beneficios diversos. La razón por la cual nosotros nos vinimos o regresamos a nuestra zona, mi marido es de Chillán y yo soy de San Carlos, es principalmente porque Santiago estaba muy loco, muy inseguro y teníamos nuestros trabajos que nos amarraban allá. No teníamos posibilidades en el fondo de poder desarrollarnos profesionalmente en región. Pero la pandemia lo cambió. Entonces se dio una oportunidad de poder teletrabajar. Yo viajo una vez a la semana a Santiago, mi marido puede teletrabajar prácticamente 100%. Tenemos familia acá. Tengo una hija de 3 años que puede hoy día compartir con sus abuelos. No podía hacerlo cuando estábamos en Santiago. Entonces ha sido un mundo de beneficios, pero eso también trae ciertos sacrificios, como viajar una vez a la semana a Santiago. Pero no es tanto. Podría ser peor. Sí, o sea, sí. O sea, tienes que viajar, hay gente que viaja 2 o 3 veces por semana. Claro, bueno, dejamos un hijo mayor también en Santiago, ahí se casó y está viviendo allá, trabajando allá también. Pero también trae muchos desafíos interesantes. Cuando yo llegué hace un año acá a San Carlos... ¿Qué fue regresar? O sea, fue muy impactante porque imagínate, la conectividad ya es de loco y acá es todo más lento, y sobre todo en San Carlos. O sea, hay cosas muy impresionantes para nosotros. No sé, por ejemplo, que los locales cierren a mediodía. Sí. Eso es algo impensado en la región metropolitana. Que la gente vaya a almorzar a sus casas. Una locura absoluta, eso no se puede hacer en la región metropolitana. No, te queda al lado, pues allá no, pues Santiago. Claro. Sí, es lento. Cuesta acostumbrarse a eso. Pero también ha tenido de diferentes sensaciones finalmente. Entiendo. Uno es que efectivamente San Carlos en particular, Chillán también, menos porque hoy día ya está mucho más actualizado. Sí creo que se han ido quedando un poco, esto principalmente porque gran parte de los profesionales también se han visto obligados a irse. El caso mío no es una excepción. O sea, muchos profesionales, valiosísimos muchos de ellos, han tenido que irse porque no encuentran la posibilidad de trabajar acá. Es que, entonces, insisto, igual eso es verdad. Creamos fuentes, creamos estos potenciales, estos chicos y todo el tema, pero Ñuble es de este porte, súper chico, no va a dar para todo. Pero sabes que yo lo encuentro al contrario, fíjate, yo creo que ahí tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad y fortalecernos en ese cambio. ¿Tú dices que tenemos que vernos más creativos, más generosos al momento de abrir nuevas fuentes laborales? Lo que pasa es que tenemos un potencial gigantesco porque hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Quizás nosotros no lo hemos visto, pues ya que estamos acá. Tú que vienes de afuera, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que todo comienza por un principio que puede ser redundante. Pero el hecho de que generemos esta conversación, que tú estés trabajando en redes, que se generen grupos, por ejemplo, como el club, como el café,
del emprendedor, se generan espacios colaborativos que son trascendentales para comunas como la nuestra. La posibilidad de surgir en un uno a uno son muy pocas, porque las grandes empresas son muy pocas. Entonces, mientras generamos unas alianzas que permitan en el fondo generar espacios más grandes, vamos hacemos a tener... uno grande, ¿sí? Muchos pequeños hacemos uno más grande. Muchos pequeños hacemos uno más grande. Entonces, vamos a tener la posibilidad de tener más profesionales calificados que quieran quedarse acá. Pero hay que poner un grano de arena también. O sea, hay que dedicarle un poco de tiempo, también hacer un llamado a aquellos profesionales que han partido y que a lo mejor desde la distancia puedan también aportar a la región que los vio nacer. Los vamos a buscar y los vamos a encontrar para que vengan sí. ahí. Bueno, estos vínculos y estas redes pueden permitir efectivamente que más personas se sumen, sí, aunque sea a la distancia. De hecho, me pasa que ahora como estamos generando todos estos espacios, hay gente que me habla igual por redes sociales, oye, sé de tal lugar, me encantaría, sí, démosle. Yo, como te digo, mientras pueda, le vamos a decir que a todo el mundo que sí. Sí, no, y acá hay mucho que hacer. Desde el rubro que me toca, digamos, que es el rubro inmobiliario, es un espacio en desarrollo, somos una región nueva. Hay inmobiliarias grandes en Santiago que sí están poniendo ojo a la región de Ñuble, porque el hecho de esa región genera nuevos desafíos. Ya vienen más, hay más instituciones, esas instituciones traen más gente, la gente trae necesidades y esas necesidades tienen que cubrirse de alguna forma. Más platita para la región, que es lo importante. Sí, entonces podemos hacerlo. Yo creo que dentro de cada área se puede generar ciertos aportes que puedan generar en el fondo un poco más de fuerza. Ahora, yo creo que también es importante espacios como este para cambiar un poco la mentalidad, de pensar más en grande. Porque se puede hacer, no es que sea una locura, se puede pensar más en grande. Acá yo diría que lo que más nos arrastra negativo, diría yo, de ser pequeños, es esa idiosincrasia del pequeño, como que el pensar en grande es una locura, es imposible, es un poco absurdo. Eliminar un poco eso, también eliminar un poco las barreras las barreras de género, que también son un tema. Por ejemplo, no sé, veo otros podcasts u otros reportajes en donde el hecho de ser mamá se toma como una prioridad dentro del ámbito de los negocios, y a ningún hombre le preguntan con quién dejaste la guagua. Y eso es un cambio de mentalidad que se requiere hacer un poco. Lo dijo ella, qué bien. ¿Ya? Pero eso ocurre hoy día. Nadie le preguntan a un empresario exitoso, o nadie le pregunta a un emprendedor, hombre, ¿con quién dejó? Le dice, tengo familia, tengo 3 hijos. ¿Y con quién dejaste los niños? O sea, a nadie le preguntan eso, solo a la mujer. Uh-huh. Y eso es un cambio de mentalidad que debemos hacer, que debemos... en el fondo interiorizar. Mira, ya que diste en ese punto, yo soy convencido que lógicamente la gente de repente hace preguntas que no tiene que hacer. Son preguntas innecesarias porque, insisto, para mí, si eres hombre o mujer, si tienes hijos o no, yo no te voy a no tengo por qué preguntarte dónde dejaste tu hijo. No es una buena pregunta. O preguntarle a todos. Pues, no, por ejemplo, es que independiente, lo que pasa es que cada uno se organiza en su tiempo como lo es. Por eso te digo, yo quizás voy un poco más allá. ¿No? Claro. Yo siento que no es una buena pregunta. Yo creo que nosotros deberíamos aprender a hacer buenas preguntas. Porque de repente, ¿qué me importa? Está bien, ¿cachai? O sea, yo me organizo con mis hijos, yo sé dónde los dejaré, yo sé cómo no sé por qué la gente pregunta eso. Ya sea hombre o sea mujer, mira, pero es un aprendizaje. Yo digo que hay que hacer ese clic, hay que hacer ese cambio. Y igual es como cuando yo trabajo con muchos chicos jóvenes y la mayoría dice, oye, estás terminando cuarto medio, y dice, oye, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Pero qué te importa a ti? ¿Por qué me tienes que preguntar qué voy a estudiar o qué voy a hacer yo con mi vida? O sea, tengo más presión. Por eso digo, o sea, ya es difícil salir de cuarto medio, que te traen toda una carga, o sea, y que por lo menos cuando yo estaba en cuarto la gente me decía, oye, dependes de tu vida, va a depender de una prueba. No dependes de una prueba. Gracias a Dios no lo depende, y por favor, elimínense eso en la cabeza. Entonces, porque socialmente te cuestionan eso. Ya después terminaste la universidad y vienen, oye, ¿sabes qué? Tienes que casarte, tienes que tener hijos. O sea, no, esas son malas preguntas. Son esas cosas, ojalá
¡pum! Sí, No se hagan más, pero yo ¿cachai? creo que se ha ido evolucionando. Ujú. Yo creo que eso ha servido harto. Yo comencé en este mercado donde prácticamente eran puros hombres. Eh, entonces era un poco, no sé si difícil, pero sí existía cierto resquemores respecto a que en una sala de reunión existiera una mujer, que en ese tiempo era joven además, inexperta en este rubro, Y, pero que sí traía lo que la inmobiliaria necesitaba. perfecto. Y esa parte me gustó. ¿Cómo negociabas con gente de ese tipo? Así de repente, porque imagínate, mira, en este mundo yo sé que se mueven muchas lucas. No estamos hablando de que ya, o sea, compraste, no sé, sandía, compraste un camión con sandía, gastaste ya 1 millón, 2 millones, porque se puede, ¿cachai? Se gasta un buen precio, o 10 millones. Acá no, acá se mueve, estamos hablando de 1.000 millones, pues, o Sí, más, ¿cachai? O sí. sea, habla ahí en millones de dólares a veces, un desarrollo inmobiliario. ¿Cómo lo hacías para negociar con ese tipo de personas? Porque es harta plata la que se va a mover en ese proyecto. Sí, mira, yo creo que principalmente es poner paños fríos a los volúmenes, eliminar en el fondo esa presión del volumen ¿Ya? y detenerte en temas más técnicos. Porque siempre tienes que detenerte, y eso también lo he ido aprendiendo con el tiempo, en lo que tú manejas. Perfecto. Eh, Esos miles de millones de dólares eran de una inmobiliaria, no eran los míos. No puedo yo evaluarlo en razón de mi bolsillo. Tampoco los bolsillos de los vendedores, por ejemplo, de los terrenos, o de los inversionistas en este caso, que es lo que hacemos hoy día. Entonces yo creo que y aprender mucho, porque en el rubro inmobiliario, tanto de las personas que están ya arriba, como aquellos que están empezando, siempre se aprende algo nuevo. Entiendo. Afortunadamente he trabajado con inmobiliarias muy importantes, muy buenas y he aprendido muchísimo. Principalmente con las gerencias que tienen una visión mucho más, menos discriminatoria, por llamarlo de alguna forma, mucho más abierta y te evalúan más como profesional que como mujer o joven. La verdad es que te evalúan más por lo que haces que por ¿Cuál es tu propuesta de valor? que lo que eres, en el fondo. Ya. Lo que haces es lo que ellos evalúan, lo que tú demuestras es lo que ellos evalúan, más que lo que si tú en el fondo eres mujer o tienes... vas con chaqueta o vas con jeans. Y qué bueno que así sea, pues eso es muy bueno, pues. Sí, yo creo que más hacia abajo se cuestiona más que hacia arriba, por llamar de alguna forma. Entiendo. Pero yo creo que el aprender siempre de la gente que está en el fondo arriba te genera un aprendizaje valiosísimo y eso ha permitido en el fondo también sobrevivir 15 años en este rubro. Que no es En esta- menor, porque las empresas, comúnmente cuando dicen que son empresas maduras, estamos hablando de empresas que tienen sobre 20 años. Y tú ya estás muy cerca de eso. Sí, Entonces, qué bueno. esperamos llegar. No, se logra, sí, 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 vamos bien. Oye, ¿algún tropiezo, alguna caída, algo así que te digas, que te haya afectado así tanto financieramente, que te digas que, sabes que ya dejemos esto acá, perdí mucha plata o perdí, no sé, gran parte de lo que habíamos, algo? No, muchísimo. Eh, sí, momentos duros, yo diría que dos principalmente. Uno es debido a la inexperiencia. Nosotros comenzamos con el corretaje y luego llegamos al tema de los proyectos de terrenos inmobiliarios y estamos hablando del año 2011, 2012, crisis subprime, ya, y en ese tiempo nosotros comenzamos a dejar el corretaje porque nos sentíamos súper grandes, en verdad. ¿Ya? Ya teníamos O súper buenos sea, pasaste de gatear clientes. a correr. Sí, sí. Entonces nos sentíamos súper grandes, teníamos un equipo súper bueno dejamos de lado el corretaje y ¿Ya? nos dedicamos solo al tema de terrenos inmobiliarios que lo encontrábamos súper topi. Que era difícil, pero lo encontramos súper bueno, súper lucrativo, rentable, etc. Pero los terrenos inmobiliarios cuestan mucho hacerlos. Me ¿Ya? imagino. Entonces tú comienzas un terreno y te demoras 2 años en terminar un terreno. Son 2 años de trabajo para
lograr un terreno. Y recién ahí capitalizas. Y recién ahí capitalizas. 2 años. Sí, entonces hicimos cálculos que por supuesto no estuvieron ni cercanos a eso. Nosotros pensábamos 7 meses, ya 9, 12, ya Mundo un ideal. año, perfecto. Entonces no 2. Entonces eso nos golpeó, tuvimos que comenzar de nuevo, retomar el corretaje. Para poder tener flujo de caja, o si Para no, tener ¿de flujo. dónde pagamos las cuentas, No, los sin flujo, sueldos? si los flujos no hay, no existe nada. Entonces tuvimos que, en el fondo, volver a cero, prácticamente. Lo bueno de esa experiencia fue que entendimos el tema de los flujos, fue que entendimos que los procesos son poco estables en el mercado inmobiliario y tú tienes que tener una planificación dentro del proceso para poder sobrevivir. ¿Pero esa planificación la haces a corto, mediano y largo plazo o técnicamente una Lo que pasa es planificación que, que se va después cíclica? ¿La puedes parte de un nuevo proceso inmobiliario y cómo se puede ir replicando? mira, el mercado es cíclico, pero los tiempos en el mercado inmobiliario son inesperados porque hay muchos elementos que pueden enfermar el mercado inmobiliario. Entiendo. La pandemia fue uno. La pandemia fue uno, la crisis subprime fue otro, si el dólar sube o baja también influye, Por la compra de los materiales. por la compra de materiales, si hay alguna crisis interna también influye, o sea, son cientos de elementos que influyen de hecho, la pandemia generó pérdidas millonarias, muchas empresas quebraron, de las cuales lamentamos muchísimo, pero hay muchas empresas que quebraron. Entonces, bueno, recuerdo esa crisis en particular en donde dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos por fuera? ¿Nos vamos para casa? ¿Nos dedicamos a otra cosa? Decidimos aguantar. El equipo que teníamos formado era un equipo súper cohesionado y eso permitió también pasar el chaparrón súper juntos. Pero igual hay cuentas que pagar. ¿Cómo sobrellevaron esas Claro, cosas? lo que pasa es que tuvimos que, bueno, nos endeudamos evidentemente para poder sobrevivir y además, bueno, mi marido se dedica a otra cosa, no es mi área, entonces eso también permitía tener ingresos familiares, más no para la empresa. Sí, pero independiente, porque detrás de la empresa tú tienes un equipo y detrás de ese equipo hay familia. O sea, hay Sí, una po. persona que tiene familia, que tiene hijos, cuentas, sueños, miles de cosas más. Sí, todos nos metamos al cinturón, Entiendo. todos lo pasamos mal en ese momento. Pero como tú bien dices, se cohesionaron súper bien Sí. pero me llama la atención, me dijiste, has vivido 2 crisis. Sí. ¿Cuál de las dos te pegó más fuerte o te generó algo importante? Porque Yo son diría crisis, que la primera fue la tal cual. más... Sí. Lo que pasa es que la primera fue inesperada, porque no tienes planificación. Cuando tú emprendes y no eres del rubro de números, tú comienzas con una pata coja. Entonces, esa pata coja, tú tienes que nivelarla. Tú tienes que rápidamente nivelar eso, o si no, no vas a poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, yo no hice eso. Yo no nivelé patas ni nada. Yo derivé el tema contable a un contador cualquiera, muy bueno, por cierto, que nos ayudó harto. No le diste la importancia que realmente requería. No le di la importancia a la planificación. Me parecía una pérdida de tiempo. Pero tú dices, cuando dices planificación, o sea, tengo que pagar los impuestos a final de año, tengo que verificar, rendir con... A todo. Me refiero a planificar respecto al tema de a las operaciones de negocio, cuáles son los tiempos que tienen Los estas despidos, operaciones. cuando hay que Claro. pagar las indemnizaciones, seguro y todo Todo lo que lleva. significa contratos, todo lo que significa impuestos, todo lo que significa tu propio ingreso. Dejaste lo más importante de lado, según yo, exacto eso. Sí, o sea, a ver, que todos tenemos que vivir de ese negocio finalmente. Y, Dijiste yo genero, ¿no? sí, no, nos estaba yendo bien, nos estaba yendo súper bien, así que no íbamos a tener problemas. Pero el éxito de una empresa es efectivamente tener suficiente flujo para poder sobrevivir a esos problemas inesperados. No siempre se puede, pero la pasamos mal. Ahí le pasamos mal, todos le pasamos mal en ese tiempo. ¿Y qué moraleja te dejó esa, la más importante de esa primera crisis? O sea, Es que tú, para poder sobrevivir, tú tienes que manejar el tema contable. Cualquier emprendimiento, cualquiera sea tiene que manejar el tema contable. Mientras antes lo manejes, no es aprender tributación, no es aprender así a hacer cálculos así sofisticados. No, aprender contabilidad.
Tú tienes que aprender contabilidad, una contabilidad mínima, entender efectivamente qué significa que ingresen 100 y tengas que pagar impuestos, cuánto es lo que realmente te va a quedar, cuánto gastaste para llegar a ganar esos 100. Ah, parece que no gané 100. ¿Qué es eso? Parece que no gané 100. Tú lo dijiste, Entonces, ¿cachai? No es 100. claro, ese tipo de cosas, y lo que ingresa a tu cuenta y lo que realmente es ganancia, hay una diferencia. Y eso, mientras antes lo aprendas, más posibilidades tienes de sobrevivir el periodo duro de lo que es un emprendimiento. Porque si hay algo que es difícil, es el emprendimiento. O sea, es fácil empezar porque tienes ganas, porque tienes energía, porque hay muchos que también están haciendo lo mismo. Y lo otro es que cuando partes, la mayoría somos informales. O sea, no Sí. pagamos impuestos, no pagamos arriendo, emprendemos desde la casa, ¿cachai? O sea, nos ahorramos una cantidad de problemas. No, ya no es un problema, pero la regulación es necesaria. Claro. Está bien. Pero te ahorras muchas cosas. Sí, pero también te faltan muchas cosas que tú las aprendes después. Sí, Porque, por sí, ejemplo, siempre- tampoco tienes ninguna protección social si no boleteas o no tienes acceso al crédito, algo que es tan elemental para el la crecimiento. Entonces, La claro, tú bancarización dices, ahí. sabes que yo quiero pagar lo menos impuestos posible, contador, por favor, menos impuestos posible. Pero Si no yo, tiene acceso a crédito. si yo no pago impuestos, no significa que no estoy ganando. Y si yo no gano, no tengo acceso al crédito. No te van a pasar nunca plata. Porque te Claro, van a pasar. entonces la posibilidad de crecer con liquidez del negocio, o sea, para aquellos que lo pueden hacer, fantástico, les aplaudo, digamos. Pero para el emprendedor normal, común y silvestre, Que apalancarse. tiene que apalancarte. Es la forma de crecer más rápido, ¿no? Claro. Y asociarse con otro, como tú bien lo dijiste, que Claro. es una muy buena estrategia. Sí. Entonces, ese fue mi gran crisis y claro, el tema del aprender contabilidad básica es elemental. Primordial. Ahora, hay cientos de cursos de contabilidad básica, el mismo impuesto interno lo tiene, gratis, que uno puede ir y preguntar. Mira, de hecho la Comisión para el Mercado Financiero en su página también tiene cursos y tiene muchos cursos básicos también de Claro. contabilidad. Oye, que muchos cursos gratuitos, no es necesario pagar, no es necesario ocupar grandes horas de tu tiempo. Anda impuesto interno, pregunta en ventanilla qué cursos hay, te anotas, vas ese día, no entendiste, vas al siguiente curso, que fue mi caso. ¿Ya? Esa fue la primera crisis grande y que saqué muchas lecciones. Fue triste, terrible, pero saqué muchas lecciones. Y la segunda gran crisis, que finalmente trajo muchos beneficios, pero probablemente no profesionales, fue la pandemia. Más específicamente fue el estallido social y la pandemia, que el Es que estallido eso te social pregunté porque tú fue estabas en duro. Santiago, o sea, Sí. te tocó doble porque tuviste el estallido social y pandemia, o sea, Fue durísimo. Fue durísimo porque literalmente no podíamos llegar a trabajar. Porque el estallido social fue muy, muy fuerte, fue muy violento en las calles. Así es que las personas que tenían que trasladarse a trabajar prácticamente les era imposible. O sea, las imágenes que veían en la tele de gente caminando cuadras, kilómetros, fue tal así. O sea, la gente que tenía la necesidad en el fondo de tener que llegar a trabajar sí o sí. es que tenía que llegar, ¿no? Claro. Si no, imagínate. Entonces nosotros teníamos una oficina en ese tiempo y nos estaba yendo súper bien con el tema de los terrenos inmobiliarios. Teníamos muchos negocios en construcción. ¿Y en pleno centro estaba tu oficina, no? ¿O estaba un En la poquito más oficina, no, la oficina teníamos en pleno centro. Oh. Nosotros habíamos cambiado la oficina poco tiempo antes de Las Condes, ¿Ya? nos cambiamos a Santiago Centro porque... No te puedo creer. Por una logística, imagino, porque... claro, porque teníamos muchas municipalidades cerca. y muchas notarías cerca. Eso también lo Entonces, había. cuando tú tenías que, por ejemplo, llevar a propietarios a firmar las escrituras con las inmobiliarias, la mayoría de las inmobiliarias también trabajaban con notarías en Santiago Centro. Entonces nos quedaba súper atrás mano. Cambiamos la oficina, nos trasladamos a Santiago Centro. Súper linda la oficina. Y estallido social. ¿Ya? No podíamos llegar a trabajar. Teníamos muchos negocios en construcción. Como les contaba antes, el terreno inmobiliario se demoraba aproximadamente 2 años. Llevábamos como 1 año trabajando en la construcción de esos terrenos. Teníamos comprado promesas firmadas, etc. Y luego del estallido social, las inmobiliarias se quedan como en stand-by con todas sus compras. Entonces dicen, no te digo que no, pero esperemos, aquí pase un poquito esto, esperemos a diciembre, en enero sentémonos a conversar. Esta cosa siguió, aumentó, qué sé yo, bla, bla. Y nos fuimos de vacaciones,
sin poder ir a la oficina. Pero todo quedamos en marzo en el fondo en regresar a reunirnos con las inmobiliarias y retomar toda esta cuestión en el fondo. Entonces nos tomamos febrero, tranquilos. En marzo la cuestión va a estar un poco más calmada. Nada va a pasar. Y en marzo, te hablo, no sé, yo llegué de vacaciones la última semana de febrero y en marzo estábamos encerrados por la pandemia. Y así fue, literalmente. Y ahí tenés que ver todo el tema se cayeron todos esos negocios, todos y cada uno. Y habían seguros de por medio, me imagino, ¿no? No, nada, porque no es un tema de seguro, Sí, porque son negocios en construcción. Es como si tú me dices, aquí estoy a vender mi casa, yo tengo un comprador. Entonces yo gestiono con las inmobiliarias, primero no se compra-venta, pero llegó la pandemia, o sea, no hay nada peor que eso. Y no podíamos tampoco comprar ninguna propiedad porque tampoco podíamos sacar a la gente de las casas. O sea, nada podía ocurrir, o sea, ya nada que hacer. Y en ese tiempo nosotros pensábamos en el fondo consolidar todo esto y después tener bebés y todo quedó en stand-by en marzo, congelados. Y nada, decidimos cerrar la oficina. Tuvimos que despedir gente. Qué duro eso. Sí, pero ¿sabes qué? Fue menos duro que la primera crisis, porque estábamos preparados para eso, al menos... Había entendido los flujos. Sí, al menos financieramente hablando teníamos más posibilidades. Y eso, o sea, en realidad fue súper triste, pero no había otra opción, o sea, pasamos una pandemia, sobrevivimos una pandemia, una cosa absurda. Y después de eso, quedé embarazada y nos dedicamos en el fondo a anidar finalmente en casa, mi marido teletrabajando, yo viviendo en el fondo de pre y postnatal, porque siempre también cuidé eso de imponer, de proteger en el fondo el tema de la salud. Así que tuve pre y postnatal. Y nos encerramos, en el fondo, todos. Y pasamos efectivamente lo que fue, como toda la vida, de dulce y a gras, porque finalmente nuestra vida de crianza en el mundo anterior a la pandemia hubiese sido que mi marido saliera a trabajar a las 7 de la mañana, yo me quedo con la bebé y nos vemos a las 9 de la noche. Santiago, tú llegas a esa hora, a las 9 de la noche, con suerte, digamos. Y después hubiese tenido que llevarnos a la cuna y yo volver a trabajar, etcétera, porque esa era la vida normal, digamos. No había más vida que esa vida. La teníamos planificada de esa manera también. Post pandemia, mi marido siguió teletrabajando, lo que significó pasar un embarazo súper acompañada, con marido en casa, con hijo en casa, que estaba en la universidad también teleestudiando. La polola de mi hijo también, que vivía en Santiago, se venía, entonces en el fondo teníamos como una dinámica familiar bien enriquecedora. Y cuando comenzamos ya a volver a la normalidad, esa normalidad era otra, y mi marido siguió teletrabajando, yo también gran parte del trabajo lo hice por teletrabajo, también tuvimos apoyo de personas que nos asistieron en ese momento, y tenemos esta realidad nueva que es de trabajar parte en casa y parte en oficinas, digamos. Bien. Entonces eso es impagable. Yo creo. O sea, desde una supuesta crisis, lógicamente al final de cuentas fue una oportunidad para ti. O sea, una oportunidad para darte cuenta de que se podía cambiar eso por esto acá y qué bueno que haya pasado, porque... O sea que todas las crisis dejan un poco eso. El punto es como lo que no te mata te hace más fuerte, es literal eso. Pero para mi rubro en particular, o para mi forma de ver los negocios, ha sido súper bueno porque nos permite, por ejemplo, hoy día estar armando equipos de trabajo con corredores de Ñuble, trabajando para empresas en Santiago. Qué buena. ¿Ya? O, por ejemplo, ver la posibilidad de, no sé, por ejemplo, nos fuimos a Copquecura, nos fuimos, perdón, a Pingueral acá, a Dichato, Pingueral. Yeah. Y una de las corredoras, le hablé con ella, le pareció súper interesante.
la posibilidad de hacer negocios desde donde estés, en el rubro inmobiliario. También es algo atractivo y también es una posibilidad que te lo da el pospandemia. Buena, qué bueno. O sea, a ver, no hay límite y hay que soñar a lo grande. Eso es Soñar muy en lo bueno. grande, porque Es el muy esfuerzo bueno. es el mismo. Lo único que cambia es el resultado. Eso es verdad. Qué bueno, qué bueno. Oye, ya, porque podríamos estar hablando todo el día, pero está súper entretenido esto. ¿Algún mensajito, algo como que tú quieras dejarle a las personas que te estén oyendo, sobre todo a tus colegas, a las chicas que están partiendo por ahí, que están emprendiendo? No sé si has visto en mis redes, eh, somos bien generosos y le damos visibilidad, sobre todo cuando me pillo en la feria y me entrevisto con ella y le Sí. damos, yo le digo, oye, es tan informal, tan recién partiendo, pero digo, denle, hay que atreverse, tienen que seguir, esto no es de una noche, no es de un día para otro, esto es No, a largo. es un esfuerzo. Hay un trabajo. El ser emprendedor no es mágico. Cualquier persona en el fondo puede ponerse con un puestito en la esquina y vender. Va a llegar el municipio y lo va a cerrar. Sí, lo más probable. Servicio No, no, pero si tú quieres realmente vivir de eso, si tú realmente quieres emprender y vivir de eso, tienes que hacer un trabajo. Tienes que tener un horario, tienes que tener una disciplina y siempre tienes que estar aprendiendo. Porque si tú quieres, no sé, hacer artesanía, mira lo que están haciendo otros países en artesanía. Mira lo que están haciendo tus pares en artesanía. Si tú quieres poner un negocio de comida, oye, ¿de qué comida? ¿Qué es lo que se lleva hoy día en el tema culinario? ¿Qué opciones tengo de emprender en cocina desde casa? Con los despachos, cómo funciona el tema de Rappi, de no sé qué, de... Los Siempre, permisos de los salud. permisos de salud. No se puede olvidar, eso es ¿Cachai? importante. Entonces, el emprender es un trabajo. Es un trabajo que muchas veces es bastante ingrato porque al principio la remuneración no llega como uno espera que llegue. Pero el aprender yo diría que es lo más importante cuando quieres emprender. Y lo segundo es, diría yo, que el soñar, el planificar y soñar en grande. Cualquier persona puede hacer jugo de limón. Todos podemos hacer jugo de limón. Tomar limón, exprimir, agua, chucu, 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 ¿ya? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo vendo jugo de limón? Ese es el secreto de un emprendedor. El ver de qué manera, de cuál es la mejor manera para vender lo que yo tengo. Y cuando hablo de vender, no hablo solamente de productos, hablo del servicio, hablo del talento. Todos somos una empresa. Tú eres tu empresa, yo soy mi empresa. Trabajen en esa empresa. ¿Cómo les gustaría ver esa empresa? ¿En dónde les gustaría ver esa empresa? Recicla, Marte, como decían ellos. Nunca lo voy a olvidar, Claro. chicos. Pero qué Entonces yo bueno. creo que es eso, principalmente. Gran empresaria, me gustó. Gran empresaria, eso vamos a terminar diciendo. Tus redes sociales para que las puedas compartir ahí, si que te puedan seguir, puedan ahí. Tengo, bueno, la mía personal es @cherigarrido en Instagram. ¿Y la de la La de la empresa? empresa es @ufs.investment. No es fácil, pero si Sí. me buscan a mí van a llegar igual a la empresa. Mi empresa regalona que es Ovo Inversiones, @Ovo Inversiones, que es la que se dedica principalmente al tema de terrenos inmobiliarios. Buena. Así es que eso, dejar la invitación también, no solamente que visiten las redes, sino que además sigan también todo el movimiento que se está generando en Ñuble respecto al emprendimiento. Cuando las personas quieren emprender y tienen dudas, lo mejor que pueden hacer es buscar esos espacios, participar dentro de esos espacios. Así Darse es el que ahí tiempo, está muy importante. la invitación hecha. Qué bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir y, como dicen por ahí, esto fue Locura Financiera, fue un capítulo maravilloso con una empresaria, me encantó eso, una empresaria. Muchas gracias, los aplausos respectivos.